Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos que se escuche hoy de una manera diferente. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches para todos y para todas. Decidimos cambiar un poco la escenografía, cambiar el lugar para realizar el programa porque veníamos ya de 4 meses, largos 4 meses, realizándolo de manera virtual, semipresencial, también en algún lugar medianamente improvisado, Sí. porque todavía no podemos volver al estudio del canal. Exactamente, pero bueno, vamos a estar hoy con toda la información, con la actualidad, con los problemas que hay en las escuelas. En la segunda media hora vamos a tener esta información, pero también hoy, esta semana está de festejo Aten. Sí, cumple un nuevo aniversario y es por eso que decidimos hacer un programa especial. Convocamos a dirigentes que tienen muchos años trabajando, militando aquí en la provincia de Neuquén. Así es que vamos a comenzar el programa con la primera parte de esta nota que le hicimos a Sara Mancilla, a Jorge Salaburo y a José Luis Sabanco, quienes nos hablan de los inicios de Aten, de toda esa época de la dictadura, una durísima dictadura que se vivió en el país y también aquí en la región, de cómo se fue creando el campo fértil, por supuesto de la mano de Jaime de Nevares, para la conformación de Aten y también de esos primeros años de trabajo en la provincia. Y también compartimos la nota con Osvaldo Nadra, que nos habla de un poquito después, ¿no? Ya de la década de mediados de los 80. Es cierto, Aten no nace un repollo, sino que, como decíamos con Jorge hace un rato, tiene un antes. En Neuquén había organizaciones sindicales interesantes, muy combativas, y nosotros en educación habíamos formado un gremio de docentes provinciales, UDPRON, Unión de Docentes Provinciales de Neuquén. Existía también la Asociación Neuquina de Docentes, que eran docentes nacionales, y después existía también CRIDA en Cutralcó. Bueno, yo tengo acá, ¿no?, que he podido traer algunas cosas que después seguro se mostrarán, los libros de actas de UDPRON, donde están las primeras asambleas realizadas y que se vieron, después podemos ver si hay tiempo, agregaremos detalles, pero lo que importa es que toda esa actividad que desarrollábamos a pulmón, porque las asambleas se realizaban y las reuniones con invitaciones a mano, escuela por escuela, no teníamos ningún descuento de cuota sindical por planilla, sino que era toda una cuestión muy rudimentaria. Pero tenía existencia, con concurrencia de docentes, se realizaron muchas actividades, las asambleas eran muy democráticas y numerosas, usábamos mucho la escuela 1, la que es hoy 201 de Belgrano y Salta. Y toda esta actividad se ve interrumpida por el golpe del 76. Estaba mirando las actas de UDPRON y las últimas son de fines del 75, de agosto a noviembre del año 1975. Bueno, y producido, el golpe del 76, se produce, un desparramo en realidad, porque muchos compañeros tienen que esconderse, irse, producen muchos de nosotros mucho temor. Al principio nos parecía que era un golpe como los que algunos más mayores o más viejos habíamos vivido. Yo había estado en Neuquén también en el golpe de Onganía, Levingston-Lanuse, producido en 1966, de manera que también en esa época trabajaba mediodía como docente y mediodía como asistente social en la municipalidad, y también en ese golpe militar me dejaron cesante. Esa fue una de mis primeras cesantías, que también tuve que realizar grandes movidas en el sindicato y gestiones jurídicas para poder lograr la reincorporación. De manera que teníamos alguna experiencia, pero no imaginamos que, por eso que entramos a comparar en el 76, que podía ser un golpe como los anteriores. Después la vida y realmente el carácter genocida de esa dictadura emergió enseguida, cuando nos empezaron a llegar las noticias de que muchos locales gremiales de la CETERA, que ya existía por supuesto, habían sido allanados, compañeros como Arancibia habían sido asesinados, y de muchos lugares del país. Así que inmediatamente fuimos comprendiendo que esta era una dictadura que venía con motivos muy claros de paralizar la actividad gremial, social,
para imponer un plan genocida, planificado. Se trataba de un plan de desaparición de personas y el terrorismo de Estado. Al principio tratábamos de no, el primer año no habremos hecho nada a lo mejor, o nos llamamos para ver cómo estábamos. Lo que hacíamos era preservar la vida, cómo estábamos, si estábamos todos los compañeros, si estábamos bien, si no habían sido detenidos. Manteníamos un contacto cuidadoso, muy cuidadoso, porque estaba prohibido el estado de sitio, no se podía ni reunir. Así que manteníamos comunicaciones telefónicas y de persona a persona. Habíamos construido también no solo una actividad sindical, sino una amistad muy grande, con coincidencias de vida, de compromiso, de manera que los primeros años nos dedicamos a cuidar la vida, a preocuparnos por los compañeros, que estuvieran bien. Empezamos a tomar conocimiento de muchos compañeros que habían sido detenidos, vecinos de Neuquén, de todas las profesiones y actividades, ¿no? Así que de lo que se trataba era de colaborar con el organismo de derechos humanos que había fundado don Jaime de Nevares, apenas instituido el golpe, con Noemí Labrune. Así que lo nuestro era colaborar para asegurar la vida y la seguridad de las personas. Después de a poco fuimos cuando empezamos a darnos cuenta que que había que mantener la llamita del compromiso y del vínculo gremial. En mi caso, yo fui dejada cesante en el 76 por la dictadura cívico-militar, de manera que me fue mucho más difícil mantener contacto con mis compañeras de la Escuela Especial 3, ¿no? Y es bueno también decirlo que no es que me dejaron sola cesante, hubo un listado. Yo tengo anotados como de 10 docentes, las nombro porque a veces es malo el olvido. Lidia Figar de Ambrosio, Olga Bertolami de Garonnig, Liliana Obregón, Rosita Panoso, Mari Murúa de Panoso, la hermana de Rosita Panoso de Insaurralde, Elda de Soca, Beatriz Soca, Nancy Iriarte, bueno, y quién les habla, ¿no? Después, mucho después, empezamos, ahí en Neuquén nosotros pudimos relevar más de 160, entre 160 y 200 prescindidos por la ley 939, la provincial. Cuando el último año comenzamos por la lucha por las reincorporaciones. Para mí, digamos, lo más importante en cuestiones de fondo fue el descubrir a don Jaime de Nevares, que fue un pilar. No nos hacía las cosas ni suplía lo que teníamos que hacer nosotros, sino que dejaba las condiciones para que nosotros mismos nos hiciéramos cargo de la forma organizativa, con la independencia absoluta y total que tienen que tener las organizaciones. Y en ese entonces don Jaime salió a festejar los 20 años de la diócesis. Y dice, la mejor forma de festejar es hacer una asamblea para evaluar la tarea pastoral. Bueno, yo en ese tiempo participaba de los cursillos de cristiandad y estaba en el Colegio San José Obrero, entonces lo conocía a don Jaime, pero así nomás. El descubrimiento de don Jaime fue muy posterior, porque él hacía las asambleas, se reunió con estudiantes en el CEPEN 23, se reunió con obreros en San José Obrero, se reunió con los docentes en el María Auxiliadora, y ahí fue el 28 de agosto del año 81, donde él con esa amplitud de siempre tiraba la pelota de vuelta. O sea, nosotros le planteábamos las dificultades que teníamos y él decía, ¿y cómo se hace? Entonces, bueno, le decíamos la imposibilidad de reunirnos, no tenemos lugar, no se puede hacer. Bueno, si es una cuestión de lugar, de espacio, pueden usar las escuelas católicas, las capillas. O sea, entonces ya de ahí quedamos un grupito para empezar a organizar, digamos, en San José Obrero, los sábados a la tarde, las distintas reuniones. Así que, digamos, él no se apropió de la organización, sino que dejó abierto para que nosotros tuviéramos la libertad, e inclusive para hacer planteos en contra de las escuelas católicas, a veces por la cuestión educativa, porque ATEN nace
enarbolando la bandera de la educación, ¿no es cierto?, pública, gratuita. Pero nosotros descubrimos a esto, que lo fuimos descubriendo en el tiempo, a ese don Jaime que veía mucho más allá. No le interesaba ver la tarea pastoral y hacer una asamblea. O sea, lo de fondo estaba que le interesaba que cada sector se organizara y tuviese un rol protagónico propio. Así que eso para mí fue una enseñanza grandísima, ¿no? Y bueno, en esa primera etapa era todo pulmón, o sea, no había ningún tipo de licencia gremial ni nada por el estilo. Entonces, al interior íbamos a veces sábados o domingos, pero previamente detectábamos a algunos de los que fueron parte de las organizaciones anteriores, de UDPRON, de Asociación Neuquina de Docentes o de CRIDA en Cutralcó. Entonces íbamos y alentábamos con un criterio que en el principio era más intuitivo, que después lo fuimos haciendo más fuerte, alentando a que los compañeros y compañeras en cada localidad se organizaran, tuviesen independencia total para tomar las definiciones. No, de ninguna manera nombrábamos ningún representante o delegado en el lugar, sino que los alentábamos y a veces íbamos a las asambleas donde se constituían como seccional, íbamos a alentar a los compañeros, no a nombrarlos. Bueno, acá en lo local, con Bravo teníamos una conexión doble, o sea, porque era parte de la PDH nacional, que también le integraba don Jaime. Por eso fue el nexo que cuando viene a Neuquén, claro, era secretario general de la CETERA, que en tiempo de la dictadura la PDH funcionaba en el local de la CETERA. Y la defensa de los derechos humanos fue un principio, digamos, no fue una cuestión coyuntural, ni mucho menos, sino que la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos, era no negociable. En realidad, Aten, digamos, yo escuchaba recién al pelado un poco lo que decía, si uno se hubiera imaginado en ese momento, allá en 1981, plena dictadura militar, que Aten iba a ser esto que es hoy, creo que hubiéramos tenido un susto fenomenal, ¿no? Porque realmente se ha conformado una organización sindical muy valerosa, muy aguerrida, con unos cuadros de dirigentes excepcionales, con participación de sus cuadros dirigenciales e incluso sus cuadros de segundas y terceras líneas en todos los espacios políticos de la más variada tendencia. Entonces, en realidad nosotros en ese momento no pensábamos en la organización sindical, en organizar a las trabajadoras, a los trabajadores, pero no teníamos dimensión de a dónde se podía llegar. Sí, claramente teníamos la dimensión de que enfrente teníamos una dictadura sangrienta que secuestraba, que desaparecía, que, bueno, privaba de derechos al pueblo, en una manera en que incluso nosotros en ese momento todavía no alcanzábamos a dimensionar, ¿no? Así que cuando muchos de nosotros nos empezamos a encontrar, particularmente con Jorge, nos encontramos en todas las actividades pastorales, ambos participábamos muy activamente de todas las actividades pastorales de la iglesia de Neuquén, convocados obviamente por don Jaime. Cuando don Jaime decide evaluar sus 20 años de pastoral en el año 81, todos nosotros ya veníamos trabajando en movimientos juveniles, en el Pastoral del Trabajo, en ese momento se llamaba, y teníamos ya inserción y digamos una direccionalidad hacia organizarnos en el mundo del trabajo, particularmente nosotros en educación. Entonces él convoca a los educadores a un encuentro el 28 de agosto de ese año del 81 en el María Auxiliadora. Y ahí, digamos, yo tengo esa idea de la semilla de Aten, ¿no? En ese encuentro, cuando don Jaime nos dice, bueno, se empezaron a plantear una serie de problemáticas en las escuelas, no muy diferentes de las que hoy tenemos, estaban muy ligadas al aislamiento, a la falta de capacitación, a la falta de jerarquización, era una palabra que sonaba mucho. Y bueno, don Jaime nos dice, bueno, empiecen a organizarse, hagan algo,
yo los he convocado un poco para escucharlos, pero la tarea tiene que ser de ustedes. Algo que siempre te decía don Jaime. El fuego para calentar tiene que venir de abajo. Entonces organícense. Y bueno, yo me recuerdo en esa asamblea, parado en una silla, asamblea, no era una asamblea, una reunión, unos 200, serían unos 200 compañeras, compañeros, muchas señoras pitucas, muchas maestras pitucas, de tacos altos, y algunos reos y pibes como nosotros. Yo en ese entonces tenía 22, 23 años, entonces, bueno, yo me recuerdo parado en una silla diciendo, bueno, organicemos algo, juntémonos, ¿cuándo? El sábado que viene, ¿dónde puede ser? ¿Dónde pueden ir? En el San José. No sé si dijiste vos en el San José o no sé cómo salió, pero quedamos en juntarnos el sábado que viene en el San José. Y ahí arrancó, ese 28 de agosto del 81, empezamos en esa gran convocatoria de don Jaime a ya conocernos más directamente ligados a un embrión de organización sindical que con el tiempo fue ATEN. Todo fue todo un año de discusión cómo queríamos llamar a ese grupo y surgieron distintos nombres, un Ateneo, un centro cultural, y los porfiados acá presentes decíamos que nosotros queríamos organizar un gremio, queríamos trabajar por las reivindicaciones de las trabajadoras, de los trabajadores. Es más, nosotros teníamos claramente idea de que no era un gremio de docentes, sino un gremio de trabajadores de la educación, y estábamos claramente referenciados en la CETERA, en los acuerdos de Huerta Grande. Así que, bueno, ahí empezaron, realmente con muchísimo temor. Yo tengo que decir un poco inconsciente, yo era muy pibe. Sí, la verdad que... Porque estamos hablando del año 81, postrimerías del año 81, pero todos nosotros formados en la escuela de don Jaime sabíamos lo que significaba el secuestro, la tortura, la desaparición. Sabíamos de los 30 y pico desaparecidos que teníamos en el Alto Valle. Entonces sabíamos que además estaban prohibidas las actividades sindicales, no podíamos reunirnos, las reuniones eran realmente secretas, ¿no? Entonces, esa convocatoria un poco así, a voz en cuello, en un salón donde cientos personas de que nos íbamos a juntar el sábado que viene en el San José, sonaba un poco como desafiante. Así que bueno, yo creo que un poco inconscientes éramos, ¿no? Un poco inconscientes. Y otro poco creo que también sabíamos que es muy difícil de describirlo, lo que significaba, lo recuerdo y me emociono, ¿no? La protección de don Jaime y de la iglesia neuquina. Realmente era un faro Neuquén, Viedma, Quilmes, ¿no? Esos tres obispos, don Jaime, Esaine y Novak, eran como para nosotros una especie de paraguas o de escudo inexpugnable. Y si nosotros sabíamos, incluso como nosotros militábamos hacia dentro de la iglesia, éramos militantes cristianos, lo seguimos siendo por ahí, aunque ahora participando desde otro lugar, pero sabíamos claramente de que esa era otra línea, era la línea de la opción por los pobres, y que, bueno, buscaba encarnar los valores del Vaticano II, de Puebla, de Medellín. Nosotros trabajábamos diariamente con el documento de Puebla, un documento que claramente denunciaba la doctrina de la seguridad nacional, denunciaba justamente los mecanismos no solamente de persecución, sino también de anulación de la participación del pueblo, ¿no? Entonces estábamos muy, digamos, seguros de esa protección, ¿no? Aunque también sabíamos de que la iglesia argentina cosechaba muchos mártires, además digamos, de lo que eran las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones políticas que tenían sus mártires, la iglesia también los tenía. Entonces, digamos que, insisto, éramos un poco inconscientes que cualquiera de nosotros en ese momento podría haber sido sumado a la larga lista de víctimas de la dictadura, ¿no? Bueno, Osvaldo, muchas gracias por recibirnos allí en su casa. Estamos recordando un poco la historia de Aten en este nuevo aniversario y bueno, queríamos que nos cuente un poco qué es lo que recuerda de los primeros pasos de Aten. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Virginia? Perdón. Mi recuerdo es a partir del año 84, Aten ya estaba fundado
Así que yo no soy parte de la fundación y de la construcción primerísima de Aten, porque en el 84 yo llego a la provincia. Ahora, ni bien llego, me incorporo a la vida del sindicato y participo de todas las luchas, de todas las actividades, de los congresos, de todo lo que es Aten, que no solo es la calle, que no solo es el paro, que no son esos solamente nuestros medios de lucha, digamos, luchamos de distintos modos en Aten. ¿Y qué es para mí Aten? Es un gran hogar, es un lugar donde junto con muchas otras compañeras y muchos otros compañeros, logramos reivindicaciones históricas muy importantes desde lo salarial, desde lo laboral, desde lo pedagógico, y también es un lugar de encuentro, es un lugar de afecto, es un lugar donde yo coseché los mejores vínculos, las mejores amistades, los mejores amores en el marco de la tarea gremial. ¿Qué recuerdo? Marcha Blanca, Carpa Blanca, huelga de hambre en la catedral, por decir algunas. Recuerdo solidaridad con las luchas de otros trabajadores y trabajadoras, y recuerdo trabajo con la comunidad, porque para mí también eso es Aten. La tarea pedagógica y también la tarea social, trabajando con la comunidad, con las mamás y los papás de nuestros alumnas y alumnos. Bueno, Aten es un sindicato, como usted dice, de muchos años. Igual usted se sumó en los primeros, pero ¿cómo o qué visión tiene también del recorrido de Aten de los últimos años, ¿no? Que usted ya estaba jubilado, pero ¿cómo ve al sindicato? Bueno, es un sindicato sumamente activo, es un sindicato siempre vivo, que no le rehúye a ningún debate, ni externo con los gobiernos de turno, ni interno con los distintos sectores que componen la vida sindical de Aten. Es un sindicato donde cada uno de los compañeros que pasó por la conducción, cuando le tocó volver a la escuela por vencimiento de mandato o por lo que fuera, lo pudo hacer con la frente alta. O sea, no hay una compañera, no hay un compañero del color que uno quiera ver que no haya podido retornar a su lugar de trabajo con la certeza de haber hecho lo que debía hacer. Y bueno, y eso me parece a mí que es un plus, que es un mérito que por ahí no sé si hay muchísimos otros sectores que puedan tener esa tranquilidad, digamos, ¿no? Así que para mí Aten es una pieza fundamental de la vida política de la provincia, porque aparte, sin duda que Aten hace y participa en política. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por su tiempo, por tomarse un ratito para hablarnos de Aten. Y bueno, muchas gracias. Seguramente en alguna otra vez lo vamos a convocar. Bueno, siempre dispuesto. Aten me ha dado tanto que no va a encontrar nunca un no de mi parte, así que cuando ustedes necesiten, estamos para lo que haga falta. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por la charlita. Bueno, continuamos recordando la historia de Aten hoy en este programa especial. Vamos a una breve tanda y volvemos con Que se escuche.